Hola a todos, como siempre soy Vlad, es para Historia. Esta escopeta, porque es de cañón liso, es un Anschutz 1365, pero el video de hoy no es tanto sobre el arma, que francamente es poco interesante. Hoy de hecho hablaremos más de la categoría de armas a la que pertenece este fusil y de su munición, la 9 milímetros Flaubert. Y es la ocasión perfecta para contar un poco de la historia de las municiones y la historia de estas armas, del uso de estas municiones, que ha caído en desuso generalmente reemplazadas por nuevos calibres y nuevas tecnologías. Al nombre Flaubert se asocian muchísimos calibres muy pequeños, en Italia como en el resto del mundo. Primero, sobre la pronunciación obviamente del nombre, nosotros en Italia decimos Flaubert, pero el señor Nicolas Flaubert era francés. Nacido en París en 1819, era un ingeniero que tuvo una gran intuición. De hecho, estamos en los albores del cartucho metálico. En este momento en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, todavía no existen cartuchos metálicos, salvo por una notable excepción. Hace tiempo contamos en un video el experimento de Samuel Pauly, el primero en haber realizado en particular una escopeta de 2 cañones con cartucho metálico. Sorprendentemente moderna para la época, y por época me refiero a 1812, incluso fue presentada al mismo Napoleón, pero definitivamente demasiado avanzada para su época. Además, no resolvía de manera elegante el problema del sistema de ignición. El material de ignición tenía que aplicarse directamente sobre el casquillo de manera separada. Una preparación bastante complicada. Esa preparación complicada desaparece y abre el mundo a las armas de percusión. Todavía hablo de las de avancarga y luego, posteriormente, de las de retrocarga, con la invención de la cápsula de percusión. En los años 30 del siglo XIX, primero en Escocia y luego en el resto del mundo, se populariza el fulminante de percusión. El fulminante de percusión contiene esta mezcla detonante dentro de un pequeño recipiente de un metal como el cobre o el latón. Este pequeño recipiente luego se aplicaba de varias maneras diferentes al arma para poder disparar. Hemos visto varias veces el uso de fulminantes de percusión, tanto en armas largas como mosquetes de avancarga, así como en revólveres antiguos. ¿Entienden cómo el fulminante contenido en un recipiente de latón es un paso previo al casquillo metálico? Es precisamente con un paso intermedio, podríamos decir, inventado por nuestro Nicolas Flaubert, que se llegará al cartucho metálico. Lo que Flaubert hace es usar un fulminante de 6 milímetros aplicándole una bala de 6. Así nace la 6 Flaubert. Una munición muy débil, no hay pólvora en esta munición, solo hay un fulminante relativamente grande, fulminante con una bala de 6. De hecho, Flaubert es un gran apasionado de lo que podríamos llamar tiro recreativo. Y con el 6 Flaubert nacerán muchísimas armas que están hechas para un tiro puramente recreativo, las llamadas armas de salón. Son armas pensadas para usarse en interiores. En una época donde se era un poco más relajado con las reglas de seguridad y con las armas de fuego, por ejemplo, se podía disparar al blanco en los bares. Ahora, no quiero tener un arma de fuego que haga demasiado ruido, demasiado alborot o que sea muy peligrosa en los bares, sino un arma que dispare con relativamente poca energía, porque siempre son peligrosas. Una bala con solo el fulminante, bueno, es perfecta para hacer un poco de tiro al blanco en interiores. Las armas de salón de Flaubert adquieren una gran popularidad, especialmente en Europa, donde se podía practicar tiro al blanco precisamente en un local o en la propia casa, especialmente para la aristocracia. Para la aristocracia, bueno, era una diversión, sobre todo en una época en la que todavía no existían la radio, la televisión y todos los entretenimientos modernos que conocemos. ¿Por qué no sentarse en el propio sofá a disparar? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una munición ligera? Flaubert, como sigue llamándolo Flaubert, si realmente queremos ser francófonos, y continuará su trabajo de desarrollo de estos cartuchos casi exclusivamente de percusión anular, de uso limitado, de pequeño calibre, para usarse en el propio jardín. Y precisamente para el uso en el jardín, crea ese tipo de arma que hoy se conoce como garden gun, la escopeta de jardín. Y para sus escopetas de jardín también creará la munición adecuada. Una munición que en realidad es para cañón liso. De hecho, esta arma tiene un cañón liso y utiliza una munición de perdigones. Pero esta, esencialmente, es una de las más pequeñas, si no la más pequeña. Imagínense, es munición de perdigones para cañón liso que se puede encontrar.
Todavía hay una más pequeña, existe, y es el llamado 8 milímetros Centerfire, que es marginalmente más pequeño que el 9 Flaubert. Sin embargo, el 8 milímetros Centerfire es un poco más común. La poca difusión que tienen estas municiones era mayor al otro lado del océano, mientras que el 9 Flaubert sigue siendo una munición europea un poco más popular. ¿Cuál es entonces el propósito de una escopeta de jardín con esta pequeña munición de perdigones? Esencialmente, el propósito es cazar, ya sea por deporte o por necesidad, animales muy pequeños. Me refiero a ratones, ratas, palomas, gorriones. Desde una distancia relativamente corta, varias fuentes citan como la distancia máxima efectiva de esta arma 15 metros. En muy poco tiempo la pondremos a prueba y veremos qué patrones de dispersión logramos obtener a varias distancias con esta arma. Obviamente, cazar estos animales puede tener muchas exigencias. Claro, tal vez hoy no nos pongamos en el jardín de nuestra casa a dispararles a las palomas por aburrimiento, pero antes, sobre todo, tratar de eliminar ratones y ratas era un problema serio. Y armas de este tipo con municiones de este tipo resultaban muy eficaces, también porque limitan los daños colaterales. No quiero dispararle a una rata con un calibre 12, ven el posible problema. Aparte de que tendré que limpiar el desastre que un calibre 12 dejaría en una rata, podría terminar disparándole a mi casa, podría dañar mi propiedad, podría dispararle al perro del vecino. Una munición débil, con apenas la energía y el alcance suficiente para herir a un ratón a pocos metros, es más que suficiente, justamente. ¿Por qué entonces cayó en desuso? Bueno, ante todo porque ya no andamos en Europa disparándoles a las ratas en nuestro jardín, y quien lo hace prefiere usar otras armas, como por ejemplo las de aire comprimido. Quizá no la de 7,5 joules de libre venta en Italia, sino unas un poco más potentes. Son más que suficientes para esta función. Si en cambio quiero usar el cañón liso, se ha difundido más otro calibre, sobre todo porque tiene percusión central y por lo tanto es recargable. El llamado 410, un poco más potente que el 9 Flaubert, tiene una gran versatilidad de cargas. Hay muchísimas cargas disponibles para el 410, que también tiene un poco más de volumen, por lo que se pueden elegir mejor los perdigones, por ejemplo, o la dosificación de la pólvora. Con los avances de la tecnología de aire comprimido, el 9 Flaubert ha caído cada vez más en desuso. Todavía hay algunas empresas que de vez en cuando lo producen, fabrican armas de ese tipo, y por eso de vez en cuando alguien hace lotes de 9 Flaubert. Estas municiones Fiocchi que estoy usando hoy fueron producidas hace unos 10 años. Ahora no sé si están haciendo lotes nuevos, pero de todos modos de vez en cuando todavía se encuentra algo. Y nota bien, según la legislación italiana, esta arma y su munición son de caza. Todavía se pueden usar para cazar. Así que si alguien quiere deshacerse de las palomas elegantemente sin aniquilarlas con un calibre 12 bueno, puede hacerlo si quiere. Puede elegir el 9 Flaubert, y eso es en cuanto a la historia. Ahora, antes de disparar y probar la munición, que es el verdadero propósito del video, echemos un vistazo de cerca al arma, porque si no, no me lo perdonarían. Echemos un vistazo al arma, que realmente es de una sencillez desarmante, chiste intencionado. Estamos tratando con un fusil que parece una carabina, tiene un cerrojo giratorio y deslizante. Tenemos por suerte mira delantera y alza, lo que nos permite apuntar un poco mejor con estas municiones. También porque en el 9 milímetros Flaubert hay cartuchos de bala única, como suele pasar con las municiones de cañón liso. Pueden variar mucho la cantidad, el tamaño, el número de perdigones, incluso uno bastante grande. Tener los elementos de puntería en este tipo de arma es bueno. En teoría, se dispara a cosas que no se están moviendo con un poco más de precisión. También porque, como veremos en los agrupamientos, hay que ser bastante precisos. Los agrupamientos no son particularmente amplios, así que hay que acertar al blanco. Luego tenemos una acción extremadamente simple. El único control presente es este seguro, que simplemente aquí adentro bloquea el gatillo, que no se puede presionar. Nuestro cerrojo es muy sencillo porque literalmente está compuesto por 4 componentes. Podemos abrirlo presionando el gatillo, lo podemos quitar. Así también sale el extractor. Tener un extractor separado de este tipo en un arma como esta, bueno, reduce los costos. Siendo esta un arma de un solo tiro, no necesito tener disparos sucesivos y puedo evitar hacer fresados o alojamientos especiales para el extractor dentro del cerrojo, lo que simplifica enormemente su construcción. Aquí el expulsor simplemente se desliza en su canal y se activa al abrir el cerrojo mismo. Lo vemos un poco mejor ahora que hacemos la prueba de disparo. El cerrojo se cierra aquí sobre la manija de armado.
Es un cerrojo muy sencillo, donde el percutor, como pueden ver, y su pieza de armado, es decir, esta de aquí, se arman al cerrar, simplemente. El diente del fiador engancha aquí la pieza de armado. Cuando cerramos el cerrojo, lo tensa. Aquí dentro, el percutor en sí está en realidad dividido en dos partes. En cierto sentido, esto no es propiamente un percutor lanzado, sino un martillo lineal, porque el verdadero percutor del arma es este de aquí. Como pueden ver, está de lado, ya que la nueva Flaubert es una munición de percusión anular. Una de las municiones más grandes, ¿no? Si no es que la más grande, de percusión anular que todavía está en circulación hoy en día. Es algo bastante particular. Aparte de esto, realmente no hay nada más particularmente interesante que mostrarles. Entonces, el arma está ensamblada de nuevo, el gatillo funciona. Vamos a probarla. Después de haber visto este interesantísimo rifle, es broma, a mí me encantan las armas de un solo tiro. Me vuelven loco los rifles de un solo tiro. Son interesantísimos porque el sistema de un solo tiro permitió en la historia muchísimas soluciones técnicas diferentes. Mientras que los sistemas a gas, por ejemplo, los pistones a gas, esos son de armas de un solo tiro. Hay de todos los tipos posibles. Pero tenemos nuestro cerrojo abierto, podemos tomar nuestra munición, simplemente insertarla de manera que enganche el extractor. Ahora se los muestro también desde otro ángulo. Vamos a cerrar el cerrojo, el percutor se arma al cerrar y disparamos. Retroceso prácticamente inexistente, el ruido también. Hasta me da curiosidad probarlo sin audífonos, también porque estas municiones están hechas para no hacer mucho ruido, ¿no? Como ya discutimos, jalamos hacia atrás el extractor. Aquí está, el extractor no es exactamente un expulsor, pero tampoco estamos haciendo un disparo especialmente rápido. Hagamos este segundo disparo. Quiero ver. Sacrifico una oreja por ustedes para que no se diga que no los quiero. Menos que una 22 es literalmente menos ruidoso que una 22. Está pensado para estar en el jardín disparando con toda tranquilidad, tal vez tomándose una cerveza. No beban y disparen, por favor, pero ya saben, hace 100 años tal vez no los veían tan mal, así que también es bastante silencioso. Ponemos el cartucho en el cañón asegurándonos de que enganche el extractor, cerrando el cerrojo, empujándolo un poco. El resorte aquí es bastante fuerte, hay que darle un pequeño empujón, podemos apuntar y disparar. Como pueden ver, el extractor solo extrae el cartucho, pero luego hay que quitarlo a mano. Obviamente este es este rifle, hay armas de este tipo de repetición, hay escopetas, superpuestas, semiautomáticas, de todo se ha hecho en 9 Flaubert. Gracias por... A todos. Hay que guiarla un poco en el cañón, les diré. Como dijimos, un extractor así simplifica enormemente el cerrojo, porque no tengo que fresar o pensar en cómo instalar un extractor. Así que realmente es una tontería ponerlo. No es precisamente lo mejor para una recarga rápida. ¿Qué estamos pretendiendo? Lo que no me gusta es que hay que detenerse en esto. De todos modos, no es una punta, y hay que guiarlo un poco en el cañón y hacer que se enganche correctamente al extractor. También porque si intentara ponerla, tratar de ponerla más allá del extractor, tal vez no lo logre. No, ni siquiera puedo hacerlo porque es demasiado larga. Así está bien. Cerramos. ¿Podemos disparar? Diría que hagamos unas pruebas de agrupación. Ahora, desde lo alto de mis habilidades artísticas, tenemos un ratón, un gorrión, tenemos una ratita tipo ratatouille, incluso tiene el sombrero de chef, tenemos una serpiente pequeña y tenemos un nido de avispas. Ahora, no voy a entrar en si es inteligente, necesario o legal disparar a este tipo de objetivos. Pero quiero ver si, por así decirlo, estas cosas a las que se puede disparar en teoría, en tu propio jardín,
¿Cómo se comporta el arma? ¿Qué alcance tiene? Vamos a ver. Yo diría, ante todo, de probar desde unos 7 metros, que diría que es una distancia un poco más realista, más que los 12 metros donde puedo poner el objetivo. Después lo probamos también a 12 para ver si hay alguna diferencia, pero intentemos disparar a estos 5 objetivos a 7 metros. Hola. 7 metros. Entonces, todavía se mueve un poco el objetivo, pero creo que eso aumenta el realismo de la prueba. Veamos primero el ratón, arriba a la izquierda. Por cierto, las miras son normales. Tenemos un punto de mira y un alza, así que en realidad se puede apuntar con bastante precisión. Hay que ver qué hace la munición en este caso. Vamos con el segundo disparo. El gorrión en la parte superior derecha. Hoy tenemos a Ratatouille en el centro. Luego tenemos a la serpiente, abajo a la izquierda. Y tenemos el nido de avispas. Ahora, no sé qué tan inteligente sea dispararle a un nido de avispas. 7 metros. Veamos los resultados. Entonces, ¿qué puedo decir? Diría que todos los objetivos de todos modos no la están pasando muy bien. Miren que la dispersión ya empieza a ser muy amplia a 7 metros porque tenemos un término técnico, un palmo de dispersión. El ratón aquí recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quizás algunos perdigones están aquí en la zona del corazón. Diría que el ratoncito no está muy bien. Ahora el pajarito, increíblemente, lo fallé un poco ya aquí, a un palmo de dispersión. Si el objetivo se mueve un poco, oh, miren, hicieron glu-glu. ¿Por qué se podía en 1800 disparar a todo lo que se movía? Veamos el pájaro, tal vez aquí hasta se habría salvado. Ratatouille no está muy bien. En el sombrero también le cayó la borra. Lo mismo le pasó a la serpiente. El nido de avispas en este momento está muy enojado. Creo que a 3 metros ni siquiera hay necesidad de probar esto, porque a esa distancia, obviamente, todos estos animalitos serían destruidos. Claro, es mejor hacerlo así que con un calibre 12 porque luego tendrías que limpiar todo el desastre. Cambiemos de objetivo y probemos desde 12 metros, que a menudo se menciona en la literatura como una de las distancias máximas eficaces donde se puede tanto acertar como hacerle daño a animales de este tipo. ¿Qué podría molestar a un lord de finales del siglo XIX, un poco borracho de Ginebra en su propio jardín? Bueno, una rata gigante, obviamente, una rata gigante que se coloca a 12 metros de distancia y ofende al lord con sus comentarios. Plebeya con ideas ridículas como, no sé, la democracia, no trabajar 17 horas. Bueno, probemos, disparemos un tiro para apreciar la dispersión. Aquí vamos. Debo decir que el arma tiene un recorrido del gatillo realmente larguísimo. Eso es algo que acabo de notar, pero un gatillo, un recorrido previo. ¡Wow! Parece no exagero, pero el recorrido previo es como el de la doble acción de la Beretta. Luego una salida del gatillo bastante progresiva y muy suave, pero tiene un maldito recorrido previo largo, 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 largo. Veamos qué ha sido de nuestra pantagana. Creo que apunté un poco hacia abajo. Ahora, no sé si soy yo el que apunta mal o si estos disparos son un poco erráticos. Yo, desde 12 metros con un arma larga, normalmente soy capaz de apuntar al centro del blanco. De hecho, diría que incluso más que eso. Pero habría que entender con qué energía llegan estos perdigones. Desafortunadamente no tengo un cronógrafo, así que también sería difícil medir esto. Tampoco tengo una sandía para probar esto. Pero seguramente la pantagana no está teniendo un buen día. Diría que disparemos algunos tiros más. Veamos qué tan rápido podemos disparar.
Hay que darle un golpecito al rifle. Disparemos. Volteando la cabeza hacia abajo. Veamos. Bueno, vamos. Me parece que hoy no vamos a cazar ratas. Casi tengo curiosidad de probar un arma así para disparar a manzanas podridas y latas porque me la estoy pasando increíble. Es divertidísimo. Es realmente lo más puro de aplastar y destruir cosas sin pensarlo demasiado. Hay algo relajante en hacer esto. Debo decir que es divertido. Puedo apreciar cómo la gente del pasado, bueno, justamente quería sentarse en la silla del jardín y disparar. Hay una cierta alegría en hacer lo que es difícil de describir a quien nunca lo ha hecho. De vez en cuando es bonito poder disparar, para usar un término moderno, disparar con tu propio rifle a cosas quietas o en movimiento. Les agradezco por haber visto este video, espero que este tema les haya interesado. Son estas armas las que muchas veces no tienen mucho interés por parte del público, porque por un lado es un riflecito de porquería, con una munición de porquería, entre comillas. Sin embargo, como muchas de estas cosas que encontramos, tiene su propia historia y también una historia interesante y de hecho muy importante para el desarrollo del cartucho metálico y de las primeras armas de cartucho metálico de retrocarga. Espero que entonces hayan disfrutado este video. Yo, como siempre, agradezco al Tiro Asegno di Legnano que me permitió probar esta arma. Sin la ayuda de personas como ustedes no sería posible. Gracias a mi buen amigo Mateo, por ejemplo, que me regaló estas municiones para hacer esta prueba. Sin personas generosas como ustedes, hacer mi canal, hacer lo que hago en YouTube, no sería posible. Si quieren apoyarme directamente, consideren unirse al canal o comprar las camisetas. Este apoyo directo monetario ayuda muchísimo a cubrir los costos fijos del canal. Les aseguro que hacer estas cosas regularmente no es para nada gratis y realmente se gana muy poco haciendo esto. Después de todo, son casi 100,000 suscriptores y yo tengo un trabajo normal como otras personas. Hay una razón para eso. La mayoría de los youtubers con mis números no tienen otro trabajo. No tienen que mantenerse, se mantienen con YouTube. Si yo tengo que trabajar, hay una razón para eso. No se gana dinero con las armas. Si no quieren o no pueden apoyarme de esta manera, al menos consideren dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. Empecemos. Convenzamos a YouTube de que las armas de fuego no son algo malo. El deporte sano y el respeto adecuado por las armas es algo bueno y que no hay que temerle al objeto o al deporte, sino a la persona poco preparada. Eso es todo de mi parte. Y como siempre, nos vemos en la próxima.